carta a los romanos es la declaración de la manera como entró el pecado a este mundo o a los hombres. Fue por la rebelión, por la desobediencia de Adán, dice acá. La dificultad que vemos en esto es que bien hubiera sido que el transgresor pues hubiera pagado las consecuencias de su desobediencia. Me refiero pues al que falló, al que transgredió la palabra. Pero esto no fue así, más bien de acuerdo a lo que leemos acá y en el trasfondo de todas las escrituras, lo que vemos es que esto trascendió a todo aquello o a todos aquellos que venimos de Adán. El pecado, dice, que Adán cometió, pasó a todos los hombres y todos los hombres en este caso murieron. La palabra pecado, o muerte, lo que significa sobre todo es separación de Dios con el hombre o el hombre con Dios. Esta situación de lo que es esta transgresión, bueno, dice el mismo libro de Romanos en su capítulo número 6, verso 23, conocidísimo, dice que la paga del pecado es muerte. En este caso entendamos que el asunto no solo fue que se falló, que se erró, que se transgredió la palabra que Dios había dicho que no había que transgredirla, sino que este asunto lleva a los hombres a la muerte. Y cuando hablamos de la muerte decíamos que es la separación de Dios con el hombre. Cuando el hombre falla, Dios se separa de él o el hombre queda separado de Dios. Y en el caso que dice que la muerte, que la paga del pecado es la muerte, esto nos indica que el ser humano en este campo general, todos sin excepción, iban o van a la condenación eterna. La condenación eterna no es un mito, no es un asunto religioso. La condenación eterna es una realidad. La condenación eterna es el lugar donde los transgresores van a tener su paga. Y a esto se refiere pues que es una condenación donde dice, por ejemplo, Marcos, en algunos evangelios narra de muchas maneras lo que es este lugar. Por ejemplo, Marcos 9:44 habla de que el gusano ahí no muere. Mateo 25:46 habla también de lo que significa la condenación eterna. Una antesala de lo que es este lugar terrible es lo que también encontramos en Lucas capítulo número 16, donde el Señor nos narra y nos da una aclaración más cercana de lo que es la antesala de lo que es la condenación eterna. Ahí en esa parte de la Biblia, Lucas 16, 22 en adelante, leemos lo terrible que es cuando aquel hombre cayó en ese lugar donde conscientemente él suplica, conscientemente él habla, conscientemente él ve,
pero ya no hay nada que hacer. Y esa realmente es la realidad de la transgresión del hombre con Dios. La realidad de un lugar de tormento, de un lugar que no será un periodo de tiempo de tormento, de sufrimiento, sino que es un lugar por toda la eternidad. Por eso es que el pecado es un cáncer terriblemente desastroso para la raza humana. Y esto fue lo que Dios dentro de esa eternidad vio con respecto a la desgracia, a la ruina en la que había caído esa criatura humana, esa creación que Él hizo con mucho amor, con mucho propósito. Y esa es la razón por la cual Dios no se queda, diríamos, sin hacer nada por esa criatura, por ese ser que lo hizo a su imagen y semejanza, sino que Dios, dentro de su amor, dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que los hombres sean salvos. Dicho de otra manera, por medio de métodos religiosos, por asuntos puramente humanos, la situación de el destino eterno de condenación del hombre era irreversible. Pero Dios, dentro de su misericordia, propone dar a su Hijo. En este caso, cuando Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, es porque no había ningún otro método, no había ninguna otra forma como se podía librar el hombre del destino de condenación eterna. ¿Y quién más que Dios, que es el que nos creó, es el que dentro de ese plan eterno de amor dispone dar una solución, más bien dar una salida? Pero la salida no era una salida fácil. La salida era entregando a su Hijo para que a través de su sacrificio, a través de su sangre, a través de su muerte, los hombres pudieran escapar de su destino eterno. Y eso es lo que apareció Cristo. Primeramente la Biblia dice, solo vea lo difícil que es o que fue para Dios el redimirnos de el destino que nos tocaba. Primeramente había que dar a su Hijo, pero la manera como dar a su Hijo, en este caso no era una cosa, diríamos, de milagro, que apareciera Cristo en esta tierra, que apareciera su Hijo en esta tierra para redimir al hombre. Si eso lo hubiese podido hacer Dios, pero eso no llevaba salvación. La salvación para el hombre tendría que llevarse a cabo cuando ese ser divino se convirtiera en un hombre, para que en la condición de hombre, como dice Filipenses, entonces Él pudiera dar su vida en la cruz del Calvario y que a través de su sangre la mancha del pecado pudiera ser borrada. Porque dice el escritor a los hebreos que sin sangre no hay remisión de pecados. El Señor llevó a cabo esta gran obra que
si el ser humano la pudiera valorar, si pudiéramos incluso nosotros valorarla, porque de alguna manera hemos desvalorizado esta gran obra de Dios. Muchas veces con nuestra manera de cristianismo. Pero en términos generales, si esto se valorara cuál es o qué es lo que Dios ha hecho para salvar la vida humana, al hombre, realmente estaríamos, yo digo, de rodillas toda una vida. Estaríamos, digo yo, en gratitud constantemente, porque no había otro destino para nosotros. El destino es la paga del pecado, es muerte y punto. Pero Dios, en aras de redimirnos de ese cáncer que no tiene cura con religiones ni con métodos humanos, Él dice que el Espíritu Santo reposó en una mujer, en este caso en María, y se gestó ahí ese feto, el feto de Dios, se gestó ahí. Es increíble lo que dice Filipenses, dice Dios, dice el Señor no estimó ser semejante a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. El llegar a la miseria, diríamos, a la expresión mínima de una miseria, convertirse en una persona para librarnos de la condenación eterna, no tiene forma de, hermanos, de explicar tanto amor. A los 30 años apareció él luego de haber nacido en su ministerio, y luego en esa cruz dio su vida por nosotros. Esa sangre es la que limpia a aquel que a través de la fe se acerca al Señor. Eso es lo que leemos nosotros que él llevó a cabo en el capítulo número 23 de Lucas y también de los otros evangelios, en el verso 32, donde dice: fue a la cruz y fue acompañado por 2 ladrones. Y ahí en esa cruz él suplicaba todavía, y él en esa cruz todavía lloraba por los malvados, y decía: Padre, no les tomes en cuenta, porque no saben lo que hacen. Previo a ese momento de entregar su vida, el Señor, hermanos, estableció lo que se le llama la cena del Señor. En el capítulo 22 de Lucas, verso 19 al 20, habla de cómo el Señor luego, o antes, un día antes de ir a la cruz, Él establece lo que es la cena. Esto de la cena tenía, por supuesto, y tiene un tremendo significado. El significado que deja, con lo cual voy finalizando, es el significado de el recordatorio, el recordar. El Señor conoce nuestra naturaleza, conoce nuestro descuido, y obviamente estamos hablando de un pueblo redimido, que estas cosas o estos sacramentos, como se le puede llamar, lo que es la cena del Señor, es para el pueblo redimido. Entonces ese pueblo, que en este caso somos nosotros, los que pasamos, como dice Pablo a los Efesios, de muerte a vida, porque ahora tenemos vida. Damos un amén. Ahora tenemos vida, damos un amén. Ahora tenemos vida, damos un amén. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora tenemos vida, y no tenemos vida escasa, sino vida en abundancia. En este caso, los redimidos, nosotros que tenemos
el alto privilegio, el gran honor, lo inmerecido de Dios. Los que íbamos en la muerte a la condenación eterna, ahora tenemos vida, ahora tenemos esperanza. La Biblia dice que el que está en Cristo es alguien que ya no tiene nada que ver con la muerte que se entiende de condenación eterna. Pero ese pueblo es el que Dios o Jesús reúne a sus discípulos y establece la cena. Y es ahí donde decíamos que en este establecer, Él les dice, fíjese qué interesante, como judío Él celebra la Pascua. Eso era una simbología de que vendría el verdadero Cordero perfecto. Y en esa ocasión Él, como judío, termina de celebrar la Pascua, que es lo que se empezó a celebrar luego de salir de Egipto, de la esclavitud. Ahora, como Él era ese tipo, esa figura, ahora Él dice, finaliza este pacto y inicia el nuevo pacto. Y le dice que ustedes ya no van a celebrar la Pascua, sino la cena del Señor. Y como decíamos, es el significado por lo cual el Señor lo establece, es para recordatorio de lo que Él ha hecho con nosotros, de lo que nosotros hemos recibido de parte de Él. Recordatorio. Por eso es importante celebrar la cena del Señor, porque es acá donde celebramos un evento tan valioso, tan importante, tan significativo, donde podemos concentrarnos para rememorar, recordar lo que han hecho por nosotros. Cuando uno se renueva en el recuerdo, empieza a darle más importancia a aquello que ha dejado de darle importancia. Entonces, una de las razones o los significados es recordatorio de lo que Dios ha hecho por su pueblo. Segundo aspecto, decíamos, y eso es bastante común dentro de las doctrinas, es el anuncio, ¿verdad? Eso significa anunciarle al mundo, ¿verdad?, que Cristo murió por nosotros. O sea que esto también es un anuncio, que recordamos lo que hicieron por nosotros y anunciamos a la vez al mundo lo que hemos recibido de parte de Dios. Un tercer aspecto es la comunión. Al beber la copa y el pan, como dice Pablo, primera de Corintios 10, verso 16, en este caso nosotros nos identificamos como su cuerpo, como su pueblo. Por eso es que cuando nosotros le vamos dando el significado o la importancia a este acto maravilloso, solemne de lo que es la cena del Señor, esto es importante porque al beber la copa y el pan, prácticamente estamos, hermanos, en comunión unos con otros. Somos del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver cada cuánto vamos a celebrar la cena de acuerdo a como nos guíe el Señor. No hay una regla bíblica, pero sí
es necesario que la iglesia redimida, la iglesia de Cristo, lo celebre cuanto más pueda, porque eso nos sensibiliza, eso nos lleva a la cruz de nuevo, nos lleva a sentir en nuestra vida la gratitud que Dios ha hecho. Por eso es importante el celebrar la cena del Señor. Fue uno de los dos, diríamos, sacramentos que Dios mandó a la iglesia. Eso es todo. El pan y el vino no es como lo creen los católicos, la doctrina de la transustanciación, que dice que en ese acto, ese es el cuerpo literal de Cristo y es de la sangre literal de Cristo. No, eso el Señor mandó a los suyos, a su iglesia, que celebraran como símbolo de que este pan que hoy vamos a comer, simbólicamente estamos recordando lo que se hizo hace 2000 años, ¿verdad? No es que el pan es la persona de Cristo literalmente, ni que la sangre es la sangre de Cristo literalmente, es un símbolo. Tenemos que agradecer a Dios por habernos dado tanto sin merecerlo. Tenemos que, luego de celebrar la cena del Señor, debemos de renovarnos y valorar de una manera más significativa lo que han hecho por nosotros. Lo que nos llevó a esta miseria, lo que nos llevó a esta desgracia, fue la desobediencia de Adán y nos infectó a todos. Por eso es necesario que todo creyente debe de estar muy consciente de lo peligroso del pecado y cuidarse. Porque cuando nosotros, sin pensarlo y sin reflexión alguna, vamos y caemos en el pecado, estamos retrocediendo, y como dice el escritor a los hebreos, es como que estemos crucificando una vez más a Cristo. Por eso es necesario entonces cuidarnos. Por eso es necesario ser santo como yo soy santo, dijo el Señor. Cierre sus ojos. Esta tarde es una tarde especial.